Bien, amigos, bienvenidos a su espacio estelar de cada día. Momentum, con temas importantes, comentarios puntuales, siempre en favor del interés nacional, y también con entrevistas muy importantes y orientadas a esclarecer el panorama nacional en el día de hoy respecto al tema de la salud. Ustedes saben que el tema de la salud, al igual que de la delincuencia, se ha convertido en el pan de cada día y pocas veces el país disfruta de un periodo de tiempo en que no aparezca un problema de salud, una enfermedad, un brote de esto, un brote de lo otro, cuando no la crisis hospitalaria permanente que sabemos que se ha estado produciendo a pesar de las inversiones públicas que el gobierno hace. Lo cierto es que desde hace ya varios años están en proceso de reconstrucción y construcción cerca de 60 hospitales públicos que no sé cómo no se planificó, no, se desplanificó remodelar a la vez tantos hospitales que implicaba una disminución de sus actividades o un cierre de los hospitales de hecho. Pero eso es lo que tenemos y esperamos que ya pronto esta situación pueda resolverse. Yo, para hablar del tema hospitalario, de la salud y temas relacionados a esto que es lo más importante, señores, después de comer, después de la comida, es tener salud. Sin salud no hay nada. Y usted lo comprueba cuando usted le da un dolorcito de cabeza o de muela, cómo usted se pone. Entonces, la salud es un tema muy importante, por eso nosotros hoy vamos a tocar varios temas con un especialista en la materia, el doctor Daniel Guzmán, un médico experto en temas de administración hospitalaria y de una larga data de ejercicio, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para temas de salud, de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y un verdadero profesional investigador que se ha dedicado justamente a escudriñar el tema de la salud y a darle seguimiento permanente y a escribir sobre todo lo que son las recomendaciones que el país ha debido estar aplicando hace mucho tiempo. El doctor Daniel Guzmán ha sido consultor en varios países, Venezuela, Chile, Colombia, Panamá, Bolivia, todo siempre a cuenta o del Banco Interamericano de Desarrollo o de la OPS. Si estamos hablando de una persona con suficiente autoridad en esta materia. Doctor Guzmán, bienvenido, nos place tenerle acá por vez primera en este espacio. Sé que usted no gusta de estar en los medios públicos, pero ha hecho un sacrificio en este caso con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. De modo que bienvenido a este espacio. Y yo quisiera comenzar esta conversación en este miércoles santo, en que precisamente el tema de la salud suele ponerse en manifiesto, a propósito de todas las cosas que se producen, ¿verdad? Accidentes en carretera, etcétera, etcétera. Doctor, según su experiencia médica y su conocimiento del tema hospitalario, ¿cómo usted describe hoy la situación que atraviesa el sector salud en el país? Porque se dicen muchas cosas. Hay gente a veces que se extrema y no le da ni siquiera un ápice de chance al gobierno o a los gobiernos de si están haciendo o no algo. Yo creo que algo se está haciendo. ¿Cómo usted visualiza el panorama de la salud? La salud pública me refiero, porque lo que tenemos, la fortuna de tener salud privada, es decir, pagarla privadamente con un seguro, con lo que sea, es otra cosa. Miguel, muchas gracias por la invitación a tu programa. Hace un año, me recuerdo, me habías invitado, sí, pero te expresé en esa oportunidad que soy de muy bajo perfil. Sí. No me gusta estar en los medios de comunicación. Sí escribo y lo envío por correo, lo pongo en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Pero creo que ya hay una necesidad de que comencemos a hablar del tema, y más en un programa
de la importancia como el que tú tienes. Mira, ahora mismo hay una situación con la difteria, ¿no? que se produce en un caso en Haití, pero el niño o la niña viene a la República Dominicana. La difteria es una enfermedad transmisible y es de mucho cuidado. Yo tengo la percepción de que el Ministerio de Salud está haciendo lo correcto e invito a la población a seguir los procedimientos y a seguir las indicaciones que está dando el Ministerio de Salud. Indudablemente que se corre el riesgo de toda la población. ¿Por qué? Porque la difteria, al igual que el tétano, se puede evitar con vacuna. Y después que se tiene el esquema completo, está protegido el niño. Pero pasa el problema de que se debe de continuar vacunando cada 10 años, tanto el tétano como la difteria. Entonces, sí, hay cosas que quedaba vacunado por vida. No, cada 10 años hay que poner un refuerzo. Entonces los adultos, y fundamentalmente ya nosotros los adultos mayores, vamos quedando indefensos si no estamos vacunados contra el tétano y contra la difteria. De ahí que hay población de alto riesgo, además de los niños, los trabajadores del sector salud, fundamentalmente los hospitales, el médico, la enfermera y todo el personal. De ahí que la sugerencia que ese sea, además de los niños, ese sea uno de los primeros que se vacune. Pero ha tocado un tema muy importante que es del sistema de salud de la República Dominicana. Miguel, para los años 90 se fueron realizando una serie de estudios en el país que identificaron que la República Dominicana tenía serios problemas en el sector salud. Contaba con un sistema de salud segmentado. ¿Qué significa esto? Que estaba conformado por la Secretaría de Salud, el IDSS, el sector privado, ONG y varias instituciones. Bueno, pero además de esos, segmentado, centralizado, no participativo, ineficiente, no regulado, con baja inversión pública en salud y una mortalidad infantil de 37 por 1000 nacidos vivos y una mortalidad materna de 190 por 100.000 nacidos vivos. ¿En esa época? En esa época, en el 96 cuando se hizo el corte, que se hizo un diagnóstico situacional, y es lo que nosotros llamamos línea de base. De esa línea de base para partir, luego te permite evaluar si progresamos o nos mantenemos. Las referencias. Exactamente. Eso motivó al país a buscar recursos internacionales. Y para producir una reforma de salud. Y entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, le proporcionaron préstamo al país por unos 117 millones de dólares. Eso sirvió para completar los estudios y que el Congreso se abocara a hacer de manera participativa, a buscar cómo solucionar estos problemas. El Congreso en el 2001 aprueba y luego fueron promulgadas por el presidente Hipólito Mejía 2 grandes leyes. La 4201 o Ley General de Salud y la 8701. Ambas se aprobaron en el año 2001. En el 2001. O sea, el gobierno de Hipólito Mejía. Exactamente, y fueron aprobadas en el Congreso y fueron construidas de manera participativa. Estas leyes son tal vez el instrumento más poderoso de lucha contra la pobreza, pero al mismo tiempo como facilitador para la planificación. Pero no han sido entendidas porque se tuvieron que tener 2 leyes. Es complicado la salud en todos los países del mundo, es muy complicado. Y se han estado buscando cómo solucionar ese problema, cómo la población tiene acceso y fundamentalmente la población de menores ingresos. A través de esta ley se da soluciones a esto.
Pero al ser un sistema tan complicado, yo quisiera, para que en la medida que vamos desarrollando el tema, se pueda comprender mejor lo que significa esto. En el artículo 1 de la 4201 se establece el objeto. Y quisiera leerlo para que vean que estamos hablando de las leyes. Dice artículo 1. La presente ley tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, reconocido en la Constitución de la República. Entonces, esta ley es para la regulación de todas las acciones, para que el Estado pueda hacer efectivo ese derecho a la salud. En cambio, incluyendo el sector privado. Todo, la salud de la población en general. En cambio, la 8701, en su mismo artículo 1, dice así, el objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el sistema dominicano de seguridad social en el marco de la Constitución de la República para regularla, desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos concernientes al financiamiento. Entonces, es el único país en la región de las Américas que tiene una ley exclusivamente para el financiamiento de la salud, dado la complejidad que significa cómo se financia. En esa ley se establece cómo se financia la salud del país. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué se hace? Toma la población total del país y la categoriza en 3 segmentos o tramos de población. Un segmento que se le denominó contributivo, uno subsidiado y el otro contributivo subsidiado. Estos 3 segmentos son más o menos aproximadamente el 33% cada uno. Entre 3. ¿Ah, sí? Cada uno anda por esos parámetros. Y teniendo ya, además de segmentarlo, dice quién y cómo lo financia, quién y cómo se financia. El contributivo lo financia el empleador y el empleado y el trabajador. En cambio, el subsidiado lo financia el Estado por completo. Y especializa la red de servicio público para asistir a ese subsidiado. Y el contributivo subsidiado lo financia el Estado y el trabajador independiente. Y establece cómo se hacen los cálculos. Por ejemplo, para el contributivo, ¿cómo se calcula lo que cuesta el sistema? Bueno, el 10% del salario. Es el 10.13, para hablar del número redondo, hablemos del 10%, de lo cual el 7% lo aporta la empresa y el 3% el trabajador. Que hasta ahí estamos bien, se ve equilibrado, se ve justo. Exactamente. Así mismo, ahí mismo sucede con el contributivo subsidiado, que es financiado por el trabajador y el Estado. ¿En qué proporción ahí? El Estado sustituye al empleador en la misma relación, en la misma proporción. 70% del Estado. Exactamente, y 30% el trabajador independiente, el que no, porque también identificó cómo se clasifica esa profesión, esa categoría de profesión. Son los que tienen ingresos iguales o superiores al promedio del salario mínimo. Como tú conoces, el salario mínimo del sector privado fluctúa bastante. Entonces, el Consejo de la Seguridad, entre sus tareas, tiene que establecer cuál es el salario mínimo promedio, que ahora mismo es de 8.885 pesos. Entonces, todo el que gana por encima de 8.885 pesos y no tiene empleador es del régimen contributivo subsidiado. Este régimen no se ha iniciado. No se ha iniciado. O sea, el régimen que contempla a las personas más necesitadas.
Porque son los pobres, pobres. No, estamos hablando del contributivo subsidiado. Ese contempla al trabajador independiente, ya fuera fuese profesional, ya fuese técnico. O un chiripero. Sí, un chiripero, pero también todos los profesionales, todo el que no tiene un empleo formal. Un patrón, alguien que le paga, sino que sus ingresos son independientes. Sí. Entonces, el que gana menos de los 8.000, de los 8.885, entonces se pasa al régimen subsidiario. Okay, que es el más pobre, ya la gente dice. Y ese es el pobre. Entonces, ese pobre, la ley manda a especializar la red de servicios públicos de salud, descentralizada, con patrimonio propio, personalidad jurídica, etcétera, etcétera, para satisfacer la necesidad de ese segmento de población. Pero te hago estos señalamientos para que vea cómo esta ley buscan cómo se financia el sistema, cosa que no existe en ningún otro. O sea, que no es una ley teórica solamente que deja la cosa, sino te dice dónde va a sacar los cuartos. Exactamente. Que es el talón de Aquiles de muchas leyes. Exactamente, de dónde van a salir. Pero entonces un tema también, que es bastante complicado, es que la 4201 crea el Sistema Nacional de Salud. Y cuando tú dices el Sistema Nacional de Salud, y dices, bueno, pero también tenemos un sistema de seguridad social. No, es que cuando se mira en conjunto las dos leyes, se incorpora también la seguridad social. Entonces, el Sistema Nacional de Salud incorpora la seguridad social. Entonces, la 8701 viene a ser un subsistema del sistema. Es un subsistema del sistema. Sí. Entonces, la propia ley 4201 le asigna la rectoría del sistema, del conjunto, al Ministerio de Salud. Y entonces el Ministerio regula, supervisa, evalúa, no ejecuta, regula, supervisa el subsistema de financiamiento, el subsistema de aseguramiento y el subsistema de provisión de servicios. Eso no se ha entendido todavía. Y el Ministerio no ha asumido ese rol de administrar el sistema. La propia ley define eso. Prácticamente uno lo ve como algo totalmente separado. Al grado que quien preside el Consejo de la Seguridad Social es el Ministro de Trabajo. Exactamente. Pero ese es el subsistema, ese es un subsistema. Pero el responsable, el que representa a todo el país, es el Ministerio de Salud. Es decir, ese ministerio es el rector del sistema, de todo el sistema en su conjunto, no para dirigirlo ni operarlo, sino para regularlo, supervisarlo y evaluarlo. Eso no se ha logrado todavía. Entonces, la propia ley define el sistema nacional como un conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes con un objetivo común. Donde el todo es más que la suma de la parte. Entonces, tiene que verse todo. Imaginemos, ¿no?, un autobús, una guagua, que es un sistema también. Pero este es un sistema mecánico, que es un sistema sencillo. El sistema de salud es un sistema social, un sistema extremadamente complicado. Imaginemos como son un conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes. Si la guagua le falta una goma, fundamentalmente si la de adelante, porque la de atrás puede tener dos, no camina. Si no tiene gasolina, no camina. Si las bujías no están en buenas condiciones, le faltan la bujía tampoco. Si no tiene motor, tampoco. Claro. Entonces, eso es lo que ha faltado. Desarrollar el sistema como un conjunto, como un todo. Y, por ejemplo, en las redes públicas, que tú mencionabas al inicio, que se inició un proceso de rehabilitación, reparación, que es bueno, pero lo iniciaron todo al mismo tiempo y con los pacientes al interior del hospital. Eso te va a traer una serie de complicaciones, de infecciones, muy complejo. Entonces, lo ideal hubiese sido hacer una planificación, porque la ley manda a planificar. Todo debe ser planificado y pensado con adelante. Entonces, al iniciarse todo ese proceso, se ha producido un gran deterioro. Pero aún más, la ley manda a la separación de funciones. Te dice, el Estado es el responsable de la dirección, el financiamiento,
la supervisión y la regulación en conjunto del sistema. Y ya no es más proveedor de servicios de salud como lo veníamos haciendo de toda la época y como aún se sigue haciendo. Entonces, manda a decir, y la ley establece, la provisión de servicios de salud lo van a hacer proveedores públicos, privados o mixtos, pero tienen que estar descentralizados, con patrimonio propio y personería jurídica. Y en el caso del sector público, asignado los recursos por capitación, es decir, por persona y localidad. Eso no se ha hecho todavía. Entonces también la administración de riesgo ya no la realiza el Estado, sino a través de administradores de riesgo de salud, que son las ARS. La ARS es un intermediario, entre el proveedor y la seguridad social en su conjunto para administrar el riesgo de salud de la población. Y se creó entonces la institución más importante que crea en esta ley, que es una de las instituciones importantes, que es el SENASA, que es el Seguro Nacional de Salud, porque se crea un seguro público de salud para administrar dos segmentos, para administrar el riesgo de salud a dos segmentos. Uno, al subsidiado, y dos, al contributivo subsidiado. Al subsidiado, que se atiende a través de la red pública y no puedes seleccionar proveedor, pero sí puedes seleccionar esa persona o ese subsidiado, puede seleccionar al profesional que él quiere que le preste atención. Sí. Y el contributivo subsidiado, que no se ha iniciado, que no puede seleccionar administradora de riesgo porque tiene que ser obligatoriamente de acuerdo a ley en el SENASA, pero sí puede seleccionar proveedor, que puede ser tanto público como privado. Entonces fíjate que es bien complejo. Entonces todos los recursos, esa separación de funciones, y cuando tú dices, bueno, ¿el Estado es responsable del financiamiento? Sí, es responsable del financiamiento porque todos los recursos de la salud deben de pasar a través de la tesorería de la Seguridad Social y entran del régimen subsidiado, del régimen contributivo y del contributivo subsidiado del 10% del salario cotizable y hasta 10 salarios cotizables. Pero del subsidiado ingresan a la tesorería multiplicando la cantidad de población a atender de una localidad determinada y por el costo del plan básico, que es el plan básico es la parte fundamental del seguro fundamental de salud. Entonces, ¿eso vendría vía el presupuesto nacional? Eso tiene que estar en la ley. Por eso es que todos estos recursos tienen que estar en la ley, consignados específicamente en qué se van a utilizar. Si no están en la ley, no... Siempre como parámetro la cápita. Es decir, exactamente, ¿para qué sector, para qué? Pero a través de la Seguridad Social. Entonces entran a la tesorería de la Seguridad Social por el 10% o el 10.13%, pero de la tesorería no salen ya por el 10%, sino salen de la tesorería a las administradoras de riesgo, públicas, privadas y mixtas, y también de autogestión, que hay 22 administradoras de riesgo, de las cuales hay 13 que son privadas. Precisamente, doctor, con su permiso, vamos a hacer una pausa ahora, muy breve. De eso yo quiero que hablemos ahora cuando regresemos. De si tiene sentido, de si el papel que han jugado las ARS ha sido para bien o para mal. Yo tengo un criterio muy particular ya como usuario, igual que las AFP. Igual que ese elemento de la ley que establece el derecho al veto, que yo no le he encontrado explicación. Pero vamos a hacerlo después de la pausa, doctor, porque este es un tema muy importante, muy apasionante, porque está generando mucho conflicto en el país. Vamos arriba y bajamos de inmediato con el doctor Daniel Guzmán, especialista en políticas públicas de salud, en temas de seguridad social y en todo lo que tiene que ver con el manejo de hospitales. Vamos arriba.
¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Bien, señores, continuamos aquí con esta importantísima entrevista con el doctor Daniel Guzmán, un médico que ha debido, digo yo, con el perdón tuyo, Daniel, estar orientando a la población en estos temas de salud, por tu background, por tu historia, por tu experiencia acumulada en diferentes países. Daniel, yo decía antes de la pausa que las ARS, contemplado en la ley, ¿verdad?, de seguridad social, han sido para mí una especie de traba, de retranca, entre otros factores, porque pues yo digo eso, porque lo que son intermediarias, ni prestan el servicio ni lo pagan, son intermediarias solamente. Al igual que el tema de las AFP, que hoy se sabe que están obteniendo ganancias absolutamente exageradas en desmedro de los trabajadores del país. Se habla de una masa de dinero que está acumulada, de más de 500.000 millones de pesos, por concepto de fondos de pensiones, pero que el sector laboral hasta ahora no ha podido, ni se prevé que podrá recibir los beneficios. ¿A qué tú crees entonces, Daniel, que siendo dos instrumentos tan importantes, muchos han considerado la 8701, la ley de redención social más importante, aunque claro, nada es perfecto y el tiempo también va evolucionando? ¿A qué tú le atribuyes, en resumen, que no se hayan podido lograr los propósitos para los cuales fueron creadas estas leyes? Y la salud anda hoy como andamos, que según las cifras, las estadísticas y los lugares que estamos en el ranking mundial, no son los más deseados. Qué buena pregunta, Miguel. Es un tema bastante complicado. Es un tema bastante complicado. Como te comentaba, por la tesorería tienen que ingresar los recursos del sistema de salud. Y entran por el 10%. Eso para los dos regímenes. Del salario y hasta 10 salarios cotizables. Y de ahí pasan a la administradora de riesgo. Ya no entran a la administradora de riesgo por el 10%, sino
por el costo del plan básico y por persona asegurada. Pero ya de la administradora de riesgo, la ARS, no pasa el proveedor ni por el 10% ni por el costo del plan básico, sino por servicios prestados. Entonces la ley manda a construir un plan, tiene un seguro familiar de salud, y ese seguro familiar de salud, la parte más importante, que es el eje, es el plan básico de salud. Ese plan básico, la ley le asigna la responsabilidad de elaborarlo y una evaluación permanente a la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Ese es uno de sus... Tiene dos tareas fundamentales la CISARRIL. Uno, la habilitación, seguimiento y acreditación de las ARS, y el seguimiento permanente de ese plan básico de salud. Entonces, en base a ese costo que tienen, que se va determinando, y la frecuencia que tienen determinada patología, y los avances que eso tiene permanentemente que estarlos evaluando la superintendencia. Entonces, la superintendencia que construye ese plan básico, indudablemente que tiene que ser aprobado por el Consejo de la Seguridad Social. Y el Ministerio supervisar, evaluar y controlar de que ese plan básico se está ejecutando de acuerdo a esas normas que han establecido en CISARRIL. Entonces hay un seguimiento de doble vía que tiene integrado. Que ser. Exacto. Debería ser. Y eso no se está haciendo. Eso es una de las principales dificultades. Entonces, hay que tender hacia la eficiencia. Mientras, para los asegurados del régimen contributivo, el costo y de acuerdo al costo del plan básico, la gestión de 2017, todas las administradoras de riesgo de salud recibieron 41.000 millones. Cuando tú divides estos 41.000 millones de pesos entre los 3.900.000 asegurados que tiene el régimen contributivo, tú te vas a dar que está en 11.600, 11.800 pesos por persona año. Eso es lo que está recibiendo esa administradora de riesgo. 11.600. 11.600 pesos. Con esos 11.000 pesos tiene que ofrecer salud a esa persona. ¿Qué pasa? Que el 100% de la población no se enferma. Claro. Entonces hay un porcentaje, y esto está estudiado, que se enferma. Entonces, ese porcentaje que se enferma, que fluctúa entre un 6, un 7, un 8. ¿Ah, sí? ¿Ese es el porcentaje? Ese es el porcentaje, por ahí. En promedio, entre 6 y 8%. En promedio, sí. No me digas. Es decir, uno tiene diferentes metodologías de evaluar. Por ejemplo, la cantidad de consultas. ¿Cuántas consultas debe tener una persona al año? De esa consulta, ¿cuánto se producen en egresos? Y de esos egresos, ¿cuánto te vas a costar una consulta y cuánto te va a costar un egreso? En salud solamente hay dos productos. Uno, que es la atención, en gran parte consultas, vacunaciones, etcétera, y el otro que es el egreso. Entonces, en eso tú tienes que evaluar y ver de acuerdo a la patología que tú tienes en un país determinado o en una comunidad determinada. Y ahí entonces va determinando los costos. Pero te digo, según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que han hecho un trabajo extraordinario en 188 países, y tú vas a encontrar la secuencia de cómo va evolucionando el gasto público en salud, el gasto total en salud, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la educación, una serie de indicadores extraordinarios para los investigadores y para las autoridades de los países. Según ese informe, y que se puede bajar ahí en internet, el país está gastando 2.9% del Producto Interno Bruto en el gasto público de salud. Si tú ese gasto público, si tú llevas ese 2.9% a dinero, a moneda dominicana, son 98.600. 98.800 pesos. Millones de pesos. Si divide eso entre los afiliados que dice que tiene SENASA, que son 3.500.000, te va a dar que por cada beneficiario de salud del sector público, de ese pobre que no tiene atención en los hospitales, entonces se gastan 28.000
pesos. 28.000. 28.000 pesos en cambio de los 11.500. Casi 3 veces. Casi 2 veces, justamente 2.5 veces lo que se gasta en el régimen contributivo. Por tanto, eso llama reflexión y a buscar de por qué se está produciendo esta desigualdad y todas las quejas. Y con ese gasto, Daniel, entonces, cuando una gente va a un hospital público, no tiene de nada. Lo mandan a hacerse el análisis a otro sitio y la placa a otro sitio. Exactamente. Entonces, el problema... Pero es un dato muy importante que tú has ofrecido ahora. Entonces, el problema, Miguel, es la eficiencia del sistema en su conjunto, porque es un sistema. ¿Qué entra al sistema? El objeto del sistema. ¿Cuál es el objeto del Sistema Nacional de Salud? La población. Pero además entra el factor estructural, el factor condicionante, los insumos y datos. Entonces, todo esto entra al sistema. Y en esa estructura, por eso decimos que el problema es estructural, en esa estructura se va evaluando cada uno de estos elementos, todos estos elementos, de acuerdo al aseguramiento, a la provisión de servicios y al financiamiento. Entonces ahí tú vas a buscar la eficiencia, que le vas a evaluar al interior del sistema, teniendo como eficiencia lograr el objetivo en menor tiempo o en el menor plazo posible, sin desmedro de la calidad. Entonces, esa eficiencia es lo que mandan las leyes que debía lograrse. Entonces nosotros no somos eficientes. Entonces, la eficacia tú la vas a evaluar en la salida del sistema. Entonces, si tú logras tus objetivos, pero independientemente del costo, pero está logrando el objetivo, entonces el sistema es eficaz. Y eso, entonces, la efectividad la vamos a ver en los indicadores de impacto. Vamos a ver esos indicadores, entonces. Entonces, ¿qué tenemos ahora como los indicadores? Que nosotros estamos en el 1996, en la mortalidad, nosotros, dice el análisis, de acuerdo a esa información del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, habían 14 países con mortalidad superior a 20 por 1000 nacidos vivos, en 1996. 14 países. 14 países de la región de las Américas. Y en el 2016, solamente quedaron 4 con mortalidad infantil por encima de 20 por 1000 nacidos vivos. Nosotros bajaron la mortalidad. Nosotros bajaron la mortalidad a menos de 20 por 1000 nacidos vivos. Miguel, quedaron 4. Haití, Bolivia, República Dominicana y Honduras. No me digas. Entonces... Los 4 países con todavía 20, exacto, más de 20 por 100.000. Con esta diferencia, que Bolivia en 1990 tenía una mortalidad de 89 por 1000 nacidos vivos. Y República Dominicana tenía para esa misma fecha 45 para el 90, no para el 96, para el 90, tenía 45. Bolivia bajó a 30 y nosotros nos quedamos en 27. Así que Bolivia prácticamente no alcanza a nosotros, con una diferencia extraordinaria. Bolivia tiene 1099 kilómetros cuadrados para 10.5 millones de habitantes, con selvas enormes, con sitios que no hay que llegar por inaccesibles. Casi inaccesibles, y logró ese bajo. Una población indígena en un 65%. Con 35 etnias diferentes, con 35 etnias, cada una con sus idiomas, cada uno con su cultura. Eso dificulta. Dificulta, y ellos lograron esto, porque han ido ajustándose y han ido haciendo las cosas que se tienen que hacer. Aquí nosotros no se han querido implementar las leyes, se ha actuado sin el análisis de lo que manda la ley, y eso nos ha llevado a que estemos en esta situación de salud. ¿En cuánto está hoy día aquí el país? En 26. 26. O sea que de 40 y tanto era, ¿cuánto? ¿45? De 37. De 37 que estaba en el 96, ha bajado solamente a 26. Sí, y Bolivia pasa, y ahora en el 90, en el 45, en el 90 que estaba en 45, ha bajado a 26. Bolivia, que estaba en 89, ha bajado a 30. Bueno, vamos a hacer otra pequeñísima pausa ahora, más breve de la cuenta, porque yo quiero que tú finalmente, Daniel, nos digas entonces qué hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que tú crees que debería el gobierno, o el que venga,
adoptar, porque no puede el país seguir indefinidamente con un deterioro evidentemente, yo diría que creciente, a pesar de todos los planes que hay, pero los hechos son los hechos. Vamos arriba y bajamos de inmediato. CAC Consultorías y Asesorías Contables. Te ofrecemos servicios de igualas contables, elaboración, presentación e interpretación de los estados financieros, presentación de declaraciones tributarias, asesoramiento tributario permanente, intermediación ante la Dirección General de Impuestos Internos e implementación de políticas y procedimientos operacionales. Para más información, llámanos al 809-533-6430. Bien, señores, en esta última parte ya de esta interesantísima entrevista con el doctor Daniel Guzmán, especialista en temas de política pública, de salud y muchos otros aspectos. Daniel, ya en pocos minutos que nos quedan, yo quisiera que tú le dijeras al país, a la ministra de Salud, al de hospitales, ¿cómo se llama? Bueno, ahora que estaba en Senacia, a todas las autoridades de salud, que tú plantea aquí tu punto de vista con relación a qué debería hacerse en el país, si en verdad se quiere echar a andar un sistema de salud que cumpla su cometido consignado en la ley y lo que aspira la población. Excelente pregunta, Miguel, excelente. Durante años, más o menos para estos meses, yo produzco una serie de artículos en que produzco una serie de orientaciones de cómo se debe comenzar y cómo se debe iniciar. Inicié este proceso este año, porque lo hago más o menos entre febrero, marzo y abril, con este análisis internacional de la situación de salud en diferentes países. Y cuando hago este análisis, en uno de los últimos artículos, me escriben mucha gente. Pero me escribió Onofre Rojas. No sé si hay escuchado hablar de Onofre Rojas. Sí, yo lo conozco. Y decía que se sentía como apenado, primero dando las gracias por el trabajo, y que qué iba a pasar con nosotros. Y que Haití, República Dominicana y Haití, eran los peores en indicadores de mortalidad infantil de la región de las Américas y quién sabe si del mundo. Y que había que verlo como un problema insular. Esto me dio la idea ya de no plantearlo. Yo había propuesto antes que se iniciara el proceso como se tiene que iniciar en la región quinta. En la región quinta, ¿por qué? Porque es pequeña y la alta complejidad se resoluciona fácil en Santo Domingo, que es donde está la alta complejidad del sistema. Entonces de ahí, pensándolo bien, estoy proponiendo que se inicie para el año 2019 la implementación de la ley. Yo estoy diciendo que se inicie el proceso de implementación como lo mandan las leyes. ¿Por qué estoy diciendo que se inicie? Porque los dos segmentos más importantes, que son casi el 60-65% de la población, no se ha iniciado, que es el régimen subsidiado y el contributivo subsidiado. Entonces, que se inicie en las 5 provincias de la frontera, donde se puede construir entonces y implementar estas leyes como fueron diseñadas. Pero para hacer eso, hay que, cada una de estas provincias conforma una microred. Montecristi es una microred, Dajabón igual, Elías Piña igual, Jimaní y Pedernales. Cada una conformarían una microred. ¿Qué significa una microred? Que tú estás conectado desde la vivienda hasta el servicio de salud, y del servicio de salud de la menor complejidad hasta la máxima complejidad. Y todo esto financiado a través de la administradora de riesgo, en este caso, para ese 66 o más de la población a través del SENASA, sin que la persona tenga que aportar 5 centavos, independientemente de la complejidad de la patología que tenga, sea una cirugía de corazón abierto, sea lo que sea, desde esa vivienda.
Pero para eso tienen que producirse la descentralización, que los recursos estén consignados por capitación. Por tanto, lo estoy proponiendo ahora para que en junio, en julio, ya cuando esté concluyendo el borrador de presupuesto del próximo año, esos recursos para esa población, tanto del régimen subsidiado como del contributo subsidiado, estén en la ley de presupuesto. Porque mientras no estén en la ley de presupuesto, todo el resto es decirte que van a comenzar y que van a comenzar y no se comienza. Tiene que estar los recursos en la ley de presupuesto y consignado para este monto para el régimen subsidiado y este monto, porque tampoco se pueden entremezclar, y este monto para el régimen contributivo subsidiado. Y que eso sea administrado a través de la tesorería, del SENASA y las administraciones locales, de esos centros descentralizados. Se produce el desmonte entonces. Entonces, en un estudio que realicé para el 2014, si eso se hace así, y se hace de acuerdo a como lo manda la ley, en los servicios de salud, y fundamentalmente de estas 5 provincias, apenas el 28, están recibiendo apenas el 28% de los recursos que debían de recibir. Oye. Pero ahí no se queda la cosa. El ministerio debería de comenzar desde ahora, a implementar y desarrollar un sistema de información, pero un sistema de información como el sistema de información que se desarrolló como en soporte papel en el 2003, 2001 y 2002, que hay un sistema de información en soporte papel que solamente faltó automatizarlo. Indudablemente que con la evolución que tiene ahora la informática, ese sistema todavía se simplifica muchísimo más. Claro. Pero también hay que montar un sistema contable financiero. Eso no se ha hecho y eso hay que hacerlo. Y está irse preparando en ese sentido. Pero además, el elemento más importante de los servicios de salud es el personal. Entonces, no existe descripción de cargos. Entonces hay que describir todos los cargos del personal médico, del personal de enfermería. Eso no existe. No existe la descripción de cargo ni de puesto. Eso no existe. No existe la descripción de cargo. Entonces tú no puedes evaluar el personal. Si tú no tienes una descripción de cargo que te diga cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus actividades que vas a realizar, quién te va a supervisar, cómo te evalúa y dónde te evalúa. Entonces, si no existe eso, es imposible hacerlo. De hecho, eso genera conflicto a cada momento entre el gremio de salud y las autoridades, el colegio médico. Pero además de eso tiene que tener los protocolos, los protocolos de atención que se diseñaron y se diseñó la metodología para elaborar los protocolos. Se diseñó también todo lo que es para tener los programas de calidad al interior de los servicios de salud. Pero también cómo se coordina una red, una microred, o los servicios de una microred, con la siguiente, que sería la región, y de cómo la región, con la gran región del norte, por ejemplo, en los casos de Montecristi y de Jabón, y cómo se harían los del sur, uno con San Juan, que sería Piña, y los otros 2 con Barahona. Pero habría que desarrollar a Barahona para que pudieran recibir esa complejidad. Y cómo se coordina Barahona también, entonces, es un sistema, es un circuito realmente. Exacto, y todo eso hay que prepararlo para el año que viene, pero los recursos y todo tiene que ser, debe estar en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, el resto es historia. Yo me voy a permitir coger 10 segundos aquí, no sé quién sea, para recomendarle al doctor Gustavo Montalvo, que me dicen que es quien está encabezando el equipo, que está elaborando la modificación a la Ley de Seguridad Social. Aunque ya tiene 3 años en eso, 3 años y no se sabe qué pasa, por di que es el que está. Que él y el mismo presidente Danilo Medina, ojalá pudieran tomar en cuenta estas recomendaciones que está haciendo el doctor Daniel Guzmán. Un profesional reputado, consagrado, con una larguísima experiencia, consultor de organismos internacionales como la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo, convivencia en diferentes países del mundo, y que yo diría que él, no voy a decir que es el único, porque no conozco a todo el mundo, pero es un profesional de los poquísimos que están investigando día a día la problemática de salud en el país, de la salud pública fundamentalmente. Ojalá que el gobierno, el presidente Medina, esté escuchando a alguien, porque si fuera un chisme seguido quizá van y le dicen, que dijeron que no, que la religión no van. Ojalá que algún, no chismoso, pero alguien de lo que le habla, le diga, mire, en el programa tal, hubo un médico hoy hablando de temas muy importantes, que ojalá ustedes lo tomaran en cuenta, ya que está haciendo propuestas concretas y sobre bases reales. Doctor
Guzmán, gracias por venir. Muchas gracias. Yo espero que no sea la última vez. Bien, lo voy a culminar porque aquí quedan muchas cosas pendientes por hablar. Pero recuérdate que no me gustan. Sí, pero es una contribución al país la que usted está haciendo, o haría por aquí. Gracias por venir. Gracias, Miguel. Señores, buen resto del día y hasta mañana. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero.